Bueno, y acá estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast y hoy tenemos un invitado increíble que va a estar vinculado, ¿cierto?, con el arte. No quiero presentarlo yo, que lo presente la Nati. Y bueno, bienvenidos al programa. Hoy día tenemos a un representante del arte icónico en Chile. Él es Víctor Maana, además de ascendencia palestina siria, que también nos va a comentar. Y hoy día nos va a hablar de qué es el arte, de su pintura, su trayectoria y también lo más importante, emprender en arte. Esos detalles hoy día en el capítulo, no se lo pueden perder. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, feliz de estar acá. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, súper bien. Si tú tuvieras que presentar y hablarnos de quién es Víctor Maana en 90 segundos, un elevator pitch, ¿qué dirías? Bueno, soy Víctor Maana, soy pintor, grabador, dibujante, músico, productor musical. Llevo 25 años haciendo arte, viviendo de mis pinturas, haciendo también obra gráfica de mis pinturas y con mi trabajo tú te puedes encontrar con la naturaleza de las cosas, con la conexión espiritual y en realidad en cada obra que tú veas de mí o que tengas en tu casa vas a tener una obra eterna que te va a acompañar a ti, a tus hijos, a tus nietos y así. ¿Cuánto porcentaje de Víctor es arte, si pudiéramos decir? 99.9%. Oye, para comenzar la entrevista, yo creo que es muy importante entender en qué momento, aquí me salgo un poco del libreto, Nati, pero Me encanta. ¿en qué momento tú te diste cuenta que podías técnicamente dedicarte a tu pasión por el arte? Uy, qué buena pregunta. Toda la vida hice dibujo en el colegio, pintaba, cosas pero era mucho más como de juego y empecé a darme cuenta de que mis profesores querían que mandara a hacer, no sé, pues, ilustraciones para libros que hacían. Yo estaba en tercero medio y desde ahí que empecé a trabajar y no paré más, me compraban cuadros. Después estudié un pedacito, como un año de publicidad, y siempre era yo el que hacía me mandaban a hacer los storyboards. O sea, tú te ganabas todos los premios en el colegio de arte, como el que salía en la libreta, como el ganador. ¿Siempre fue así? Sí, la verdad que sí. Sí, pero era algo como natural. Entonces, después con el tiempo me fui dando cuenta de que a medida que me iba haciendo más grande, siempre estaba la opción de que me compraban, de que les interesaba mi trabajo. Entonces ahí yo me di cuenta de que en realidad por ahí iba la mano y que era como mi don en la vida. Mira, yo quiero partir con una pregunta que te puede tener muchas respuestas e interpretaciones también. ¿Qué es el arte para ti? El arte es una forma de expresión que tiene muchas caras. Está en la música, está en la pintura, está en la escultura, está en el dibujo, en el grabado, etc. Pero si lo podemos llevar a algo súper concreto, el arte es un medio de expresión de lo que uno siente, de lo que uno piensa, también de la parte espiritual y a través obviamente de una superficie. En este caso la mía es la pintura al óleo, que es una superficie que se relaciona con el espectador y básicamente es una superficie donde el espectador es el que termina el mensaje. O sea, yo puedo presentar una historia que es abierta y la persona que lo mira lo termina. Entonces, lo lindo del arte es que, a diferencia de otros lenguajes, siempre es abierto. Cada persona, hay tantos significados como personas observan la obra. Cuando un cantante escribe una canción, está transmitiendo todos los sentimientos y lo que está pasando en ese momento. Claro. Con el cuadro te pasa lo mismo. Y cuando ves un cuadro que hiciste antes, ¿recuerdas en ese momento qué estabas sintiendo? Sí, claro. O sea, cada cuadro, cada canción es una foto de un momento. No solo de un momento personal, sino también del contexto donde uno vive, de la historia, de lo que está pasando políticamente tal vez. Entonces sí, es como un fotograma de una película. Entonces cuando uno ve después las pinturas que ha hecho durante 10, 15, 20 años, tú ves como un devenir de cómo tú te sentías. De la vida. De tu propia vida y también de tu relación con otra gente. Oye, Víctor, y te hago una pregunta, porque yo siempre me he preguntado, yo la verdad dibujo, pinto pésimo, ya ni siquiera sé las palabras técnicas, ¿cierto? Porque así como coloquialmente, ¿cómo es este proceso creativo? Porque me imagino que, por ejemplo, no sé, como dice la Nati, los cantantes, los escritores, ¿cierto? Cuando escribimos un libro, hay un momento de creación, pero ¿cómo lo haces tú cuando vas a pintar, pero tienes un poco la presión detrás de que tú vives de tu pasión? No es por hobby que estoy pintando. No, bueno, que eso es como el dicho que dicen otra cosa con guitarra, ¿cierto? Porque
pintar y pasarlo bien. En realidad uno siempre lo pasa bien cuando pinta, pero de repente tú llegas algunas mañanas al taller o al estudio y te sientes cansado, dormiste mal, o estás resfriado, no estás motivado, y en realidad ahí es donde parte el oficio, porque... Hay una mayor exigencia. Sí, pues bueno, Picasso decía que la obra es 99% trabajo y 1% inspiración. O sea, a lo que voy yo es que las obras llegan. Uno siempre, para mí el arte es una necesidad. No es que yo lo haga como porque tengo que vender para vivir, sino que la venta y el arte es parte de la consecuencia de la necesidad que tengo de hacer el arte. Ok, y ahí te hago una pregunta que les puede interesar a todos. ¿Es talento o disciplina o un vínculo de ambos? No, yo creo que es vínculo de ambos, porque hay gente muy talentosa que no tiene la rigurosidad y la disciplina para desarrollar su arte y se quedan ahí. Y por otro lado hay gente que es súper rigurosa y tiene mucha disciplina pero no tiene el talento y tampoco logra pasar cierto umbral. Entonces yo creo que es ambas cosas, y como decía Spider-Man, cuando uno tiene un gran poder, tiene también una gran responsabilidad. Entonces si tú tienes talento tenés que desarrollarlo al máximo. Y el ritmo de trabajo, estamos hablando de noches sin dormir, estamos hablando de siempre darle vuelta por dónde sigue esta hora, porque me imagino que hay una idea en la cabeza, un sentimiento también, algo del alma acá que se conecta, pero también vas construyendo en el camino, ¿no? Cuando estás ahí. Claro, es que el arte, a diferencia de otros trabajos, es como la vida. Yo no tengo una separación de mi trabajo con la vida, sino que puedo trabajar de lunes a viernes en horario, como entre comillas, de oficina, en mi taller, pintando, desarrollando la obra, etcétera. Pero yo estoy todo el día pensando en la obra, o sea, me acuesto pensando, si sueño algo me levanto, lo dibujo, lo anoto. Siempre es una obra en el momento, ¿cierto? O sea, es un cuerpo de obra, ciertas series, pero en el fondo yo, como buen hombre, no puedo masticar y comer chicle, o sea, como caminar y comer chicle al mismo tiempo. Es un talento. Entonces, claro, entonces trato siempre de pintar una obra y terminarla. O sea, es como, y también en la música hago lo mismo, también soy productor musical. Y creo que es súper importante terminar lo que uno empieza, no dejarlo, porque siempre está la tendencia a empezar otra cosa y lo dejáis de lado. Y no, yo soy súper virgo para mis cosas. Mira, oye, tengo una pregunta que es muy interesante, que es la siguiente. Tú hablaste acá de responsabilidad social. Uh-huh. ¿El artista debe, o simplemente es voluntario, pero crees tú que tiene una responsabilidad con los acontecimientos en el mundo, con las guerras, de transmitir? Tú nos contabas también que tienes esta ascendencia, ¿cierto? Siria-Palestina. Claro. ¿Es una responsabilidad del artista poder plasmar un poco la historia? Sí, claro, porque el arte y los artistas que tienen visibilidad y que en el fondo han logrado trascender son artistas que tienen su propia voz, y para lograr tu propia voz, contrario a lo que se cree, no es estar reaccionando a lo que está afuera, sino que siendo súper honesto con uno mismo, y como decían por ahí, ser original es volver a los orígenes, mirar para adentro. Entonces, en ese está sentido, bueno, muy buena esa frase. Sí, pues, es importante como ser honesto con lo que está pasando, y por otro lado, para mí es una responsabilidad tener un don artístico, y ya cuando uno tiene cierta visibilidad, ocuparlo para algo. O sea, por ejemplo, ahora con el tema del genocidio en Palestina, no sé, acá en Chile hemos sido pocos artistas los que hemos levantado la voz, los que hemos hecho exposiciones, los que hemos hecho obras, hemos donado obras como para juntar platos para mandar a Gaza. Entonces yo sí siento que el arte es importante. Y ahí te pregunto, Víctor, ¿esa inspiración va acompañada en este caso, sentimientos un poco de tristeza, ¿cierto? ¿Cómo tú vives esta experiencia, que me imagino que pintar un cuadro así es distinto a las otras obras en las que te inspira? ¿Cómo vives todo ese proceso? Mira, dicen que, por ejemplo, en la música, te voy a dar otro ejemplo. En la música, las notas musicales o las escalas representan ciertos estados de ánimo. Entonces, ponte tú, como tu hija que toca piano, las notas mayores son como más alegres, los acordes menores son más tristes, hay otros que son más místicos, etcétera, etcétera. En el arte también ahí se desarrolla a través del color. Entonces hay colores, que sería como la analogía con los tonos musicales, que son más alegres, más tristes, más misteriosos. Y yo por ahí me relaciono con la superficie del cuadro cuando lo pinto. Y como yo me demoro de repente 3 meses, 2 meses en un cuadro,
están todos los estados de ánimo puestos ahí, Sí. la mayoría de las veces, porque hay días que estoy alegre, otros días que sí que no soporto mi vida. Parte de ella, ¿cierto? Claro, pero en el fondo ahí estoy, pues, y es parte también de esa expresión, y obviamente queda esa vibra de uno, queda, y después cuando los clientes, los coleccionistas tienen tu obra, eso es algo magnético que queda, que no pueden dejar de mirarlo y no se aburren de mirarlo, y también ellos encuentran cosas en las obras que tú ni siquiera habías visto. Oye, ¿y es muy difícil vivir del arte en Chile? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra estabilidad? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad, bien digo, tan tradicionalista, donde te enseñan a ir a la universidad, estudiar una carrera para ser alguien en la vida, y de repente poder, o sea, optar por carreras que no son las tradicionales, que en teoría te aseguran algo, porque la verdad no sé qué te aseguran, es romper un poco con estos como parámetros de lo que supuestamente la gente va a hacer al salir del Claro. colegio. O sea, yo creo que sí se puede ser artista en Chile. Es difícil, pero ser artista en cualquier parte del mundo es súper difícil porque no hay no hay una unidad de medida. O sea, por ejemplo, yo puedo demorarme un mes, 2 meses en un cuadro y venderlo en X plata, y de repente alguien en Estados Unidos pega un plátano con un tape en una pared y lo vende en $1.000.000, y eso puede ser considerado 1000 veces mejor de lo que yo hago. Entonces no es como un doctor que si opera mal se muere el paciente, o diga, no, sabes que voy a poner el pulmón aquí y lo voy a dar vuelta porque soy más bonito. Entonces nosotros no tenemos unidad de medida. En ese sentido, a mí me tomó años darme cuenta de eso. Ahora, la pregunta de si se puede vivir, pero hay que tener una mentalidad de emprendedor muy fuerte, ¿ya? Porque uno es su propia empresa. No sé, yo me di una vuelta larga, trabajé con todas las galerías, con todos los art dealers. Tú hoy día, Víctor, tienes una trayectoria, pero Sí. cuando empezaste recién era mucho más difícil Uf. poder posicionar tu cuadro. Y también te pregunto, ¿cómo determinas el precio de una obra? Ay, qué difícil. Son varios factores, entre ellos las horas de trabajo de una obra, el nivel de complejidad, el nivel de éxito que tenga ya la obra, si la obra fue mostrada en un museo, en una galería, o si fue éxito, digamos, de visualizaciones, de comentarios, o de gente que me llama para comprarla, distinta a una obra que nadie te pregunta por ella. Todo eso más también el precio de las últimas ventas, de cuánto la gente está dispuesta a pagar por ella, porque yo puedo ponerle el precio que quiera a una obra, pero nadie me la va a comprar. O sea, tiene que ser un precio competitivo, y ese precio competitivo yo sé que si llego a tal punto empiezo a competir con pintores de otra categoría. Entonces también si voy muy bajo, también devalúo mi obra, y la gente que me compró obra más cara también se siente defraudada. Entonces el precio es algo súper importante. Mira, oye, ¿y dónde la gente puede encontrar todas tus obras? En Instagram, @Víctor Majana, y mi página web, victormajana.com. Esas son las dos partes como más tradicionales. ¿Se viene una nueva exposición pronto? Vengo saliendo de una que se llama El Psiconauta, que hice en el Sala Gasco. Acá está, de hecho, De puedes hecho. mostrar el libro. Ahí está, Sala Gasco. Me demoré 3 años y medio en hacerla. Entonces, ahora lo único que quiero es como descansar un ratito y ver qué voy a hacer. Estoy en un proceso como ventana súper rico de investigar, de estar como de nuevo como reconectándome con qué voy a hacer, que es muy rico. Sí, yo quiero destacar algo. Yo la verdad es que admiro muchísimo la técnica que usa Víctor, y también lo que admiro mucho y me llama la atención son los nombres de sus exposiciones. A ver. Porque yo, esta del Psiconauta, que ya te podemos preguntar un poco más, pero me acuerdo que también había una exposición que era Cuando desperté no había nadie. Sí. La verdad es que son títulos tan llamativos y tan auténticos que uno se puede imaginar que viene con las obras. Claro, que bueno, para mí el tema también de la poesía, cuando uno titula algo, ya sea una obra, tiene que invitar al espectador a que le den ganas de ir a verlo. Obviamente, también tiene que englobar un poco el proceso o el cuerpo de obra. Es como ponerle el nombre de una película un poco. Por ejemplo, el psiconauta viene de psique, mente, nauta, navegante, es el navegante de la mente. Entonces, súper bonito el concepto, porque habla de la creatividad, de cómo creamos la realidad a través de la mente, cómo materializamos las cosas.
es muy bonito. Oye, y ya porque hay muchas preguntas que van a quedar acá en el tintero, ¿cierto? Porque es de verdad que ha sido demasiado interesante. Te quiero agradecer, Víctor, por todo este tiempo que llevas con nosotros. Te quiero preguntar una cosa. En este proceso de catarsis, no sé cómo sería por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú tienes la presión de que viene una exposición y me imagino que tienes que cumplir con ciertos estándares, cierta cantidad de horas? ¿Cómo haces la selección? ¿Cómo testeas? ¿Esto va a gustar? ¿No va a gustar? Creo que es súper complicado. Es súper difícil. Yo confío harto en mi instinto, en mi guata. Sí. El momento de ver las cosas. Obviamente, cuando tú en esta última exposición me decían, Víctor, necesitamos la lista de cuadros que vaya a poner, para ver el montaje, qué sé yo, y para el catálogo, y no sé qué. Yo le dije, mira, por mi forma de trabajar, a mí me gusta juntar cuadros, yo los llevo a la sala y los dispongo y los voy viendo qué historia voy a contar. La historia no la sé hasta que lo monto. O sea, hay una historia detrás de cada... Claro, es que tomando en cuenta lo que te contaba, que cada cuadro es como una escena de una película y al final tú vas haciendo... Tú haces un recorrido, escenas. ¿no? Exacto. Sí, va acompañando a toda la audiencia que va, un recorrido contando la historia detrás. Las visitas guiadas también, que son súper interesantes, que ayudan también a la activación de la exposición para que vaya harta gente. Y para que la persona entienda también. Sí, claro. Oye, y te quiero preguntar lo siguiente. Cuando tú decidiste dedicarte a esto al 100% y le contaste a tus papás, ¿te apoyaron, no te apoyaron? Quiero saber esa historia. ¡Ay, qué buena historia! Mira, así para resumir, toda mi vida he hecho esto, es lo mejor que sé hacer. Estudié medio año de publicidad, me iba súper bien, pero a mediados ya de la carrera, cuando ya estaba echando como marketing y cosas de economía, dije, chuta, no es para mí. Y a mí me gusta el arte. Y decidí terminar ahí, empezando a estudiar para entrar a la Universidad Católica, arte, y yo le dije a mi papá, me acuerdo que le dije a mi papá, ¿sabes que voy a estudiar arte? Y me miró así, me dijo como que la pensó, era como que le hubiera dicho muchas, no sé, como tengo cáncer, así. y me dijo, bueno, mira, yo te voy a pagar la carrera, te voy a ayudar, pero tienes que ser el mejor. Que peso igual que tú eso. Claro, poquita presión. Claro, porque además... Pero hubo apoyo. Sí. No, o sea, los que más me han apoyado en mi vida son mis papás. O sea, hasta el día de hoy es un apoyo constante. Me ayudan, me apoyan. Tal vez no son los que más vociferan, me dicen así como, ¡ay, qué lindo el cuadro! No sé qué, porque tienen también su propia forma de ser conmigo. Pero en el fondo, bueno, también eso te habla de cómo... esa presión que tú decías y que viene no solamente con tus papás, viene también, son como los paradigmas que uno tiene que cumplir en la universidad. Por ejemplo, el paradigma antiguo era irse a estudiar afuera o ir a hacer una exposición a no sé dónde o ir a una residencia de arte. Ahora, en realidad, como algo que no me enseñaron a mí era pensar fuera de la caja y ver maneras de ganarme la vida. Y eso no te lo enseñan en la universidad, eso es como la universidad de la vida. Exactamente. Y lo último, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes que ahora, por ejemplo, van a dar la prueba, ahora se puede dar 2 veces al año, ¿cierto? Quieren salir y de repente no se atreven y van a elegir una carrera más tradicional por calzar? ¿Qué les dirías a ellos? Que se atrevan, que no se atrevan, que se la jueguen, que vivan de su propósito, no sé. O sea, el propósito es, a eso nacieron, a eso vinieron a este mundo. Entonces yo creo que se la tienen que jugar, que crean en ustedes. Y que no le hagan caso a nadie, más que a su corazón, porque nadie puede elegir sus destinos. Y lo que sí, es que una vez que lo elijan, den todo de sí para que les vaya bien, para encontrar formas de vivir, de ganar plata y sobre todo ser felices, porque también uno es bueno para meterse como en camisa, ¿cómo se dice? De 11 varas, no sé. No sé, soy la peor para todos los conceptos. Es como muy del Chavo del 8, o del Chapulín. Pero en el fondo, para no meterse en problemas, hacer algo, cuando uno hace algo que le gusta, es un privilegio que pocos tienen en este país. Es vivir de tu pasión. Sí. Yo quiero una respuesta súper sincera. ¿Qué le dirías a tu hija si quisiera estudiar arte y quisiera vivir del arte? Mira, porque tú empezaste por tu pasión, sí, pero también conoces realmente cuál ha sido el escenario. Sí, y lo que por lo que tú has pasado. Y yo viví, pienso que a mí me ha ido bien y aún así mi vida es así, paso momentos buenos, momentos más o menos, con periodos valles, y me ha tocado de todo. Entonces yo sé que es súper difícil y imagínate, yo tengo un don que yo sé que lo tengo y yo he podido vivir de ese don, pero aún así aquí en Chile y en otros países tú puedes ser Picasso y la gente igual no va a ver tu trabajo, no lo va a valorar. Entonces
¿Nunca pensaste irte a vivir afuera? Donde quizás el arte podía ser más valorado. De hecho me invitaron a hacer clases a una universidad en Miami de pintura y lo rechacé porque justamente quería ser pintor y no profe. Bueno, a propósito de una cosa, tengo entendido, perdón si me estoy equivocando, pero creo que Picasso se hizo famoso ya muerto. No, ese era Van Gogh. Van Gogh, eso, ya, Van Gogh. Imagínate, no vendió ni un cuadro en toda su vida el pobre. Vivió una vida bien miserable. El hermano le compraba los materiales, le mandaba plata y pintó 10 años de su vida. Él partió, ponte tú que, no sé, pues, a los 30, a los 40 pintó. Y después se suicidó. Y después se hizo famoso. Se hizo famoso a nivel mundial. Pero bueno, la idea es que uno viva bien y sea feliz en lo que hace. Yo a mi hija le diría, hija, si tú quieres estudiar arte, no le diría como mi papá que le dijo ser mejor, sino que le diría trata de ser feliz y en el camino trata de ver la manera que esto sea sustentable para que puedas ganar plata, puedas vivir de esto y en el fondo puedas tener un desarrollo profesional al futuro. ¿Qué tan importante es la cabeza acá? La mentalidad. Me imagino porque todos tenemos en la vida días buenos, días malos. ¿Sí? ¿Cómo llegas tú de repente cuando llegas a tu ¿cómo se dice? A tu taller en el fondo, sí, sí. a pintar? La disciplina, ¿cómo tú tienes alguna metodología? Sí. Porque a veces uno no tiene ganas de hacer nada, pero tú eres tu propio jefe ahí y claro. Si no pintas... Cuéntame un poco esa parte. Yo soy un jefe maldito conmigo mismo, o sea, como que los objetivos que me pongo son imposibles en general día a día. Como ¿Siempre fue así? Siempre. Pero lo que sí me ayudó mucho es que yo fui basquetbolista muchos años, he hecho mucho deporte. Paréntesis, nieto de un reconocido basquetbolista. ¿En serio? También se llama Víctor, ¿cierto? Sí, de hecho yo soy Víctor Maana tercero. Ah, oye, mi hijo juega básquetbol. Para que vean, ¿no? También le diría a toda la gente que el deporte te entrega herramientas para la vida y que de repente uno no lo ve en el momento, pero te entrega la disciplina, como a superar la adversidad. La adversidad a trabajar en equipo también. Las derrotas también, porque no solamente uno aprende a ganar, aprende a perder y que la vida continúa. Y la disciplina, o sea, para mí ser artista es como ser un deportista de alto rendimiento, porque uno trabaja con su cuerpo, entonces tenés que estar con la mente clara, ¿cachai? Y desviar los pensamientos de la mente, que muchas veces puede ser negativo. Que eso es lo peor, porque al final en el proceso creativo es como, mi arte es súper bueno, valgo callampa, esto no vale nada. ¿Te autosaboteas mucho? ¿Ah? ¿Te autosaboteas? Trato que no, pero igual hay momentos que tú estás pintando y decís como, esto no va a ni un lado, es horrible, no, después lo amo, después soy el mejor del mundo, después soy lo peor, entonces... Te tengo una pregunta, ¿te ha pasado, aquí te voy a preguntar, que en algún momento estás haciendo un cuadro, llevas harto tiempo, qué sé yo, ¿qué pasa cuando de repente te equivocaste o decís, ¿sabes qué? Chao? ¿Te ha dado algún momento como de ir, algún momento ya sabéis qué? Chao, botáis el cuadro, quiero saber un poco. Realmente es el backstage, sí. Está la pregunta. No, mira, una vez cuando estaba estudiando arte en la Católica, fuimos a pintar al Parque de la Escultura, como unos paisajes así, y me quedó como el hoyo el cuadro, y me acuerdo que me fui al puente, le agarré el cuadro y le tiré al río Mapocho. ¿En serio? Y después vi como el cuadro se iba así por el río. Pero aparte, no, en general trato de no botarlo al río. En general, la gracia de la pintura al óleo es que igual tiene arreglo. Ya, se puede arreglar. Sí. A menos que ya sea un error súper mega grave. Me acuerdo una vez, te lo voy a contar como anécdota porque es chistosa. Había terminado un encargo que era un retrato de unas personas, de los papás de unas personas, y dejé el cuadro en el piso de mi taller barnizando. Entonces cuando barnizo yo me cierro la puerta y no entra nadie porque cualquier polvo... Un pelito, una cuestión, ya. Yo me fui a tomar un café y de repente veo la puerta estaba entreabierta. Había entrado mi perra. No. Y estaba marcada la pata del perro así como dos patas adentro del cuadro como con el barniz y como con tierra. Y yo así casi me morí. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se con ese cuadro? Tenía que entregar ese cuadro el mismo día, así que fue una locura. No, lo tuve que salvar así. ¿Y pasó piola? Pasó bien. Qué bueno. Igual si miraba y así muy de reojo se veía la una pata del perro, una pata. ¿Quién tiene ese cuadro hoy día? Ay, no lo voy a decir. No lo digamos, pero no se nota. Ahora todos van a empezar a mirar los cuadros de Víctor si hay una pata ahí o no. Si hay pata de perro, tienen descuento en el próximo cuadro. ¿Qué mensaje le mandarías a todas las personas que te están escuchando? ¿Qué te gustaría dejar? Esto te quiero preguntar. Si se acabara absolutamente todo, por ejemplo, y tú tuvieras que dejar un solo mensaje antes de morir a la sociedad, ¿qué mensaje sería? Ay, qué lindo. Diría que tengan esperanza, porque la esperanza es lo que te ayuda a levantarte en la mañana, porque si uno piensa,
de que todo está perdido, entonces mejor hay que levantarse. Y en realidad la esperanza hace que uno tenga una visión de que las cosas van a mejorar, de que la vida no es una mierda, porque la vida es un regalo maravilloso. La vida es súper corta, es un pestañazo. Y en ese ratito que estamos como con la conciencia activa, entregar harto amor, ser cariñoso y dar lo mejor de uno. Y qué buena vida dedicarte a tu pasión, ¿o no? O sea, para mí es un mega privilegio, un regalo, y por eso mismo también perdona la expresión, nunca me tiro las huevas, porque en general para mí es tan importante el arte que doy lo mejor de mí. Entonces también por eso mis clientes me quieren, o mis coleccionistas me valoran, porque saben que el pedazo de obra que tienen en su casa es lo mejor que pude dar en ese momento. Y eso es lo más importante. Y se nota en los cuadros. Acá tenemos uno de hecho. A ver, cuéntanos un poquitito de ese. Bueno, ese cuadro se llama Burbuja, y habla un poco en esa época de la burbuja inmobiliaria, cuando se rompió, que venía del tema de China, Estados Unidos. Estamos hablando del 2013, del 2012. Y habla también un poco del valor de las cosas, habla del tiempo detenido, habla del tiempo detenido, como decía, y de la dirección del tiempo, porque no sabemos si esa obra se está rompiendo o volviendo a armar. Mira. Eso es muy interesante lo que está diciendo Víctor, porque la interpretación que tiene este cuadro está hoy día en mi departamento, y la gente cuando lo mira, además de admirarlo, me pregunta, oye, algunos interpretan que es una construcción, que todo está en el fondo, o sea, una reconstrucción, que está todo volviendo a su lugar. Mira qué lindo. Y por otra parte hay mucha gente que dice, oye, esto es la explosión, hay algo claro, que termina y que también, y de hecho de esa teoría tiene otra interpretación también. Por eso cada obra de arte tiene un significado como persona los mira. Cada persona inventa su propio significado. Eso es lo más lindo. Buenísimo. Y nada, un agrado haberte tenido acá, Víctor. Un honor, la verdad. Y de verdad esperar a que cuando sea tu próxima exposición nos cuentes para que nosotros también podamos ir. Yo quiero esa visita guiada, quiero estar. Eso. De todas maneras. Muchas gracias. Gracias a ti. Víctor.